un comportamiento que se llama estacional de los productos, ¿sí? No sé si en mercadotecnia o en alguna otra materia que tenga que ver con producción, planificación de la producción, ahí también podrían haberlo visto. Existen productos que tienen comportamientos estacionales. ¿Qué significa? Hay épocas del año donde la demanda va a aumentar por las características del producto y hay otras épocas del año donde la demanda decae, ¿no? Decrece ostensiblemente y obviamente es por las características del producto. Entonces, este tipo de distribución es ideal para ese tipo de comportamiento en la demanda, es decir, una demanda intermitente. Si ustedes recuerdan, en el caso de la distribución por producto, esto no es posible. La distribución por producto me permite una distribución constante, con un flujo constante. No puedo trabajar con productos que aumentan o disminuyen en su demanda, ¿sí? Por eso, además, ese tipo de distribución está pensada para grandes volúmenes de producción, ¿ya? Entonces, ahí vayan dándose cuenta de esta situación. El otro elemento que debemos rescatar, y ahí radica también la flexibilidad, es que en este tipo de distribución nosotros podemos cambiar la secuencia de las operaciones, ¿ya? Podemos cambiar la secuencia de las operaciones. Es decir, aquí ya no se cumple lo que vimos en la distribución por producto, que hay una secuencia lógica de operaciones. Acá no. Acá las operaciones pueden ser, voy a usar este término y espero que me entiendan. Las operaciones pueden realizarse aleatoriamente, ¿ya? Es cierto que puedo definir al principio cuál va a ser la secuencia, pero si en el transcurso del proceso de fabricación tenemos algunos cambios de alguna naturaleza, entonces yo puedo modificar esa secuencia, ¿ya? La distribución por proceso me lo permite. En cambio, la distribución por producto no. Por eso decíamos que la distribución por producto es mucho más rígida, ¿ok? La segunda ventaja, acá voy a tener personal más adiestrado. Debido a la gran flexibilidad de adaptarse a los cambios, esta distribución permite que el operario sea conocedor de un mayor número de, aquí hay un error, de tareas en una misma función, facilitando su adiestramiento, perdón. A ver, eh, voy a recurrir al ejemplo de un taller metalmecánico, del sector metalmecánico. Uso mucho estos ejemplos porque es donde más experiencia de trabajo he desarrollado a lo largo de mi vida profesional. De ya más de 30 años trabajando en el sector metalmecánico, en fabricación desde pequeños elementos mecánicos hasta grandes estructuras. Entonces, es de lo que más conozco y es de lo que más ejemplifico cuando realizo las explicaciones. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Si nosotros miramos, y dentro de las imágenes que les he compartido, están distribuciones de talleres metalmecánicos donde tenemos máquinas, herramientas, máquinas de soldar. El proceso de, de fabricación requiere que los operarios, en este caso, desarrollen más de una función. Por ejemplo, yo puedo tener un técnico operador de tornos. Su función es operar un torno, manipular un torno para poder realizar fabricación en torno. Pero normalmente el técnico que es capaz de operar un torno también es capaz de operar una cepilladora, también es capaz de operar una rectificadora o una fresadora. No sé si me están entendiendo. Entonces, eso implica que esa persona eh, realice un proceso de adiestramiento. ¿Qué es adiestramiento? Es entrenamiento, capacitación, ¿no? Entonces, acá como que las personas realizan tareas diferentes, pero obviamente dentro de una misma función.
¿ya? A eso me refiero. Entonces, esto es muy diferente a lo que vimos en el caso de la distribución por producto, donde, ¿se acuerdan? El trabajo era monótono, era rutinario, las personas realizan todos los días la misma operación, entonces acá no, acá es bastante diferente. Otra ventaja que es innegable es que en este caso vamos a tener menor inversión en máquinas. Con esta distribución se logra una mejor y mayor utilización de la maquinaria, lo que permite reducir las inversiones en este sentido, a la vez que reduce el tiempo de ocio de las mismas. Y voy a continuar con el ejemplo del sector metalmecánico. Hay un concepto que utilizamos para este tipo de máquinas, se llama versatilidad, ¿ya? Las máquinas que se utilizan en este tipo de distribución son máquinas versátiles. ¿Qué quiere decir versatilidad o qué implica el término versatilidad? Versatilidad es un término que se utiliza en el caso de las máquinas cuando las máquinas son capaces de desarrollar diferentes tipos de operaciones. Es decir, no son máquinas diseñadas para realizar una sola operación altamente especializada. Existen también ese tipo de máquinas. Y normalmente ese tipo de máquinas las utilizamos cuando trabajamos con distribuciones lineales, en cadena o por producto, que es lo mismo, ¿ya? En este caso de una distribución por proceso, normalmente las máquinas son muy versátiles. Y voy a poner como ejemplo algo que les va a resultar muy familiar, y a ustedes han llevado la materia de tecnología mecánica y han estudiado, por ejemplo, el torno. El torno les han debido enseñar cuando cursaron la asignatura, es, yo me animaría a decir, es la máquina más versátil que existe. El torno yo puedo utilizarlo si tengo la habilidad y tengo la capacidad, ¿ya? Porque el único límite en un torno es la inventiva y la creatividad y la capacidad de quien la opera. El torno puede realizar operaciones que se realizan en fresadoras, operaciones que se realizan en taladradoras, operaciones que se realizan en cepilladoras, operaciones que se realizan en rectificadoras. Es decir, el torno tiene un sinfín de aplicaciones. Pero dentro de las operaciones específicas que desarrolla un torno, ustedes han debido estudiar que realiza operaciones como, por ejemplo, desbastado, refrentado, ranurado, roscado, moleteado, torneado cónico, ¿no? Torneado de cilindros interiores, ¿me entienden? Entonces, con la misma máquina yo puedo realizar muchas operaciones. Eso significa, ¿ya? Que yo voy a tener que realizar menor inversión en máquinas porque voy a invertir en la compra de una cantidad muy reducida de máquinas para realizar una gran cantidad de operaciones, cosa que es totalmente diferente en la distribución por producto. ¿Por qué? Porque ahí tengo que invertir mucho dinero en comprar muchas máquinas, porque cada máquina realiza una sola operación concreta y específica. ¿Ya? A eso se refiere esta ventaja. La otra ventaja es que en este tipo de distribución nos tenemos que despreocupar. Bueno, en realidad estoy exagerando, no es que nos vamos a despreocupar, siempre tenemos que estar preocupados por el buen funcionamiento de las máquinas, pero si se presenta una falla, una avería en alguna de las máquinas y vamos a tener que sacarla de funcionamiento para intervenir con una actividad de mantenimiento correctivo y reponer las condiciones iniciales de funcionamiento de la máquina, no vamos a tener una gran afectación a la producción. ¿Se acuerdan que en el caso de la distribución de tipo lineal o por producto, cuando una máquina o una estación de trabajo se interrumpe, interrumpe toda la línea de producción? Acá no. Acá
se mantiene la continuidad. Las operaciones de todo el sistema de producción no se ven interrumpidas en su totalidad en casos de avería de una máquina o inclusive de ausencia de personal o inclusive si hay escasez de material, ¿no? Material para trabajar y para elaborar. Entonces, esto es una gran ventaja. No corremos riesgo de que todo nuestro sistema productivo se pare porque se paró una máquina, porque no vino a trabajar ese día el operador de una determinada máquina o porque nuestro proveedor no nos está cumpliendo con el suministro de materiales de manera oportuna, ¿ya? Entonces, podemos rápidamente reconfigurar nuestro sistema de producción en el marco de esa flexibilidad que vimos al principio y entonces el trabajo de producción va a continuar. Otra ventaja es que se reduce la insatisfacción y desmotivación de la mano de obra. Esto debido a que presenta mayor incentivo para el individuo, es decir, para la persona, ¿no? En lo que se refiere a elevar el nivel de su producción. Claro, en este caso, si yo necesito ya personas con un mayor grado de, ¿cómo se dice?, de preparación, de entrenamiento, entonces eso hace que las personas también se motiven. Una persona se motiva cuando tiene un buen clima laboral, ¿no? Eh, Además, tiene la oportunidad de capacitarse, de actualizarse. Entonces, en esa medida se va a reducir enormemente la insatisfacción y la desmotivación, lo cual va a desembocar en algo que a nosotros nos interesa. Digo a nosotros desde el punto de vista de la ingeniería industrial, ¿no? Que es obtener el mayor rendimiento de la mano de obra. Y el personal, los operarios, van a alcanzar su mejor rendimiento en la medida en que estén muy motivados para realizar su trabajo. Entonces, como verán, esta es una gran, pero gran ventaja. Jóvenes, les comunico que en este momento estoy guardando los datos del chat de la reunión, ¿ya? Así es que hasta aquí el control de asistencia. Además, ya es un tiempo prudente para que todos se hayan conectado. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Hasta ahí, jóvenes, algún comentario, alguna consulta respecto a las ventajas de la distribución por proceso. Los escucho. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿están ahí o se durmieron? Estamos aquí, ingeniero. Se Estamos entendió aquí, bastante. ingeniero. Estamos aquí. Bueno. Consultas, jóvenes, dudas, comentarios. Ingeniero, con el entrenamiento limitado, eso es muy es la mayor de las desventajas, yo creo, ¿no? Porque algunas veces no se puede ni recontratar gente para hacer el mismo trabajo porque no lo pueden igualar al que está haciendo. Por ejemplo, yo tengo un conocido en Coca-Cola que se jubiló y tuvieron que recontratarlo porque no podían entrenar a otra persona para manejar un tipo de máquina. Sí, esa es una realidad, pero al mismo tiempo, como le digo, es una especie de descuido de la empresa. Hay un concepto que, a ver, ustedes van a ser ingenieros y van a estar en situaciones de mando, de liderazgo, de liderar grupos y equipos de trabajo. Y entonces hay ¿cómo les puedo decir? Una afirmación que es muy contundente. Nadie puede ser imprescindible en un equipo de trabajo. ¿Sí? Nadie puede ser imprescindible. En el momento en que alguien se constituye en imprescindible para un equipo de trabajo, entonces vamos a estar en serios problemas. Y fíjense, eso funciona para todo, inclusive en el deporte. Si ustedes ven un club o una selección de fútbol que dependen de la habilidad, de la capacidad de un solo jugador,
Cuando ese jugador, por X, Y o Z motivo, no pueda jugar un partido, ¿qué va a pasar con el equipo? Y hemos visto casos que existen así, que es el mismo caso que nos está planteando usted. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La empresa tiene que prever esta situación y a esa persona que está adquiriendo o que ya adquirió un alto nivel de especialización y de conocimiento en el manejo de una determinada máquina o en la ejecución de una determinada actividad, hay que ponerle una o dos personas como asistentes para que vayan asimilando y vayan viendo cómo se hace. Es una forma de aprendizaje, ¿ya? Es una forma de aprendizaje, pero además a esas personas hay que empezar a hacerlos participar en cursos de capacitación. Voy a enfocarlo, por ejemplo, desde este punto de vista. Supongamos que es una máquina que usa muchos componentes neumáticos, ¿ya? Entonces, voy a tener que ver dónde los puedo enviar a estos trabajadores para que hagan cursos sobre actuadores, sobre válvulas, compresores, circuitos neumáticos, ¿me entienden? Es un proceso que a lo largo del tiempo hay que desarrollar. ¿Para qué? Para que cuando esta persona, que es la que más experiencia tiene por los años de trabajo, nos llegue a faltar por una cuestión de jubilación, por ejemplo, o cualquier otra situación, yo pueda ir teniendo ya el recambio. Por supuesto que el desempeño no va a ser exactamente igual, porque aquí hay algo que vale la pena destacar. La experiencia de una persona, de un profesional, de un trabajador, eso es invalorable. Nosotros podemos tener una serie de certificados de que hemos asistido a tal y cual curso, ¿me entienden? Pero eso no me garantiza un desempeño competente. Lo que a mí me va a garantizar un desempeño competente es la experiencia de la persona en la ejecución del trabajo, ¿sí? Les hago una pregunta, jóvenes. En el caso de los pilotos, ¿alguien sabe cómo se mide, cómo se valora, cómo se cuantifica la experiencia de un piloto? Por las horas de vuelo, ingeniero. Correcto. No, no es que yo le voy a pedir al piloto, a ver, tráigame su certificado, en qué institución, en qué organismo, en qué escuela aérea aprendió a volar. No, a mí me interesa cuántas horas de vuelo tiene, es decir, cuántas horas ha estado piloteando un avión. Entonces, eso se va acumulando, ¿no? En el caso de nosotros como profesionales, nos valoran por los años de servicio, ¿ya? Entonces, evidentemente, esto de la capacitación tiene que ser algo permanente y ir tomando las previsiones para que no ocurra el caso que nos está planteando, ¿sí? O sea, ¿es posible resolverlo? Correcto, se puede resolver, pero se resuelve y necesita una planificación y necesita un tiempo, ¿ya? Muy bueno el ejemplo y el comentario. Y eso ocurre en muchos lugares, en realidad, ¿ok? Bien, ¿alguien más que quiere comentar algo? Era Bueno, a una, ver. en el tema del piloto, cuando veíamos que mientras más tiempo haya volado, ¿no? Se define su experiencia y también la variedad de situaciones que haya enfrentado, ¿no? En su vuelo. ¿Qué tipo de estas situaciones podríamos asemejar a la industria? En el caso de las personas, no tanto porque, a ver, o tal vez le estoy entendiendo mal. Esto de valorar o cuantificar la experiencia de un piloto en horas de vuelo, yo lo asimilo a lo que ocurre con las máquinas en una industria. Miren, cuando nosotros trabajamos en los sistemas de gestión de mantenimiento industrial, tenemos que desarrollar planes y programas de mantenimiento para cada máquina. Y en lo que se refiere a lubricación específicamente, en las máquinas de índole industrial, en los cambios de aceite se programan por horas de funcionamiento. Entonces yo puedo establecer, puede haber hecho un análisis y ver las recomendaciones de los fabricantes que el cambio de aceite en el compresor fulano de tal va a ser cada 10.000 horas de servicio, ¿sí? Entonces también se computa en horas. Pero
en los automóviles, en los vehículos, es diferente. ¿Alguien sabe qué unidad de medida usamos para realizar el cambio de aceite en un vehículo? Ya sea del motor, de la transmisión. ¿Qué criterio utilizamos en los vehículos? Normativas que tienen, qué SAE son, que si cumplen la normativa API, No, HASO, ¿no? no, no, no me está entendiendo, Chalar. ¿Qué criterio voy a utilizar para decir en qué momento voy a hacer el cambio de aceite? Los De acuerdo demás al recorrido que haya cumplido. están Dependiendo de las, soñando. dependiendo de las especificaciones de la aeronave o de la máquina, mira, y dicen cada qué tiempo hay que cambiarle este. No es necesario que falle algo, sino hay que hacer algunas veces cambios preventivos para que no falle algo. Es dependiendo de cada, bueno, lo que yo sé, hasta donde yo sé que dependiendo de cada aeronave, dependiendo de cada máquina, ya sea en otro ambiente, Ujú. es dependiendo de las horas de trabajo, ya sea las horas de vuelo, hacerle un, como se dice, mantenimiento preventivo antes que falle. Sí, 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 pero a ver, Morales, usted me lo está abriendo demasiado el paraguas. Yo hice una pregunta. Cambio de aceite, no estoy hablando de intervenciones de mantenimiento porque eso es más tareas, más complejo. Dentro del mantenimiento, una actividad fundamental es la lubricación. Les decía yo, en las máquinas industriales usamos el criterio de las horas de servicio para hacer el cambio de aceite. Cada 10.000, cada 15.000, cada 20.000 horas, depende de cada máquina. En el caso de los vehículos, pregunto, ¿es el mismo criterio o es un criterio diferente? Ahí va la pregunta. Dependiendo del kilometraje realizado por el vehículo en general. Exacto. Muchísimas gracias. Esa es la respuesta. Entonces, todos los demás espero que estén atendiendo y estén atentos a esto porque son detalles, ¿no? A ver, en un vehículo ya no uso el criterio de horas de servicio. El vehículo se desplaza a diferencia de una máquina industrial. Entonces, lo que vamos a usar es, como dice su compañero, el criterio de las distancias que recorre. Entonces, lo normal es hacer cambios de aceite si estoy usando aceites sintéticos cada 5.000 kilómetros. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. Ahora, la pregunta inicial que planteó su compañero decía, esto de las horas de vuelo que se usa para medir la experiencia de un piloto, ¿cómo lo podemos asimilar a una empresa? Yo sacaba esa analogía de las horas de vuelo con las horas de funcionamiento de la máquina, pero si comparo entre personas, en los casos de los pilotos no se mide evidentemente la experiencia por años de servicio, sino por horas de vuelo, pero en la industria y en cualquier empresa, la experiencia de las personas se mide por años, ¿no? ¿Cuántos años de servicio tiene? Y como decía, me pareció interesante porque pueden ser horas y horas y horas en condiciones muy normales, muy confortables. Y entonces habrá que ver también qué situaciones ha atravesado, ¿no? A veces son situaciones complejas, de repente ha tenido el piloto aterrizajes forzosos en condiciones que no eran las ideales. Entonces eso me muestra mucha más experiencia todavía. Y en el caso de los trabajadores, trabajadores, obreros, técnicos o profesionales de la ingeniería en las industrias, no son horas de servicio. Evidentemente son años de servicio y nuestros currículum los vamos armando, ¿no? Desempeñó las funciones de jefe de planta en tal industria 5 años. ¿Qué funciones cumplió? Estas eran las responsabilidades. ¿Me entienden? De esa manera se hace. Bien, vamos ahora con las desventajas, ¿sí? Igual que el día martes se va a acabar esta sesión, inmediatamente les voy a pasar el otro link para que nos volvamos a conectar y terminemos lo que tenemos que hacer hoy. ¿Ya? Bueno, dentro de las desventajas tenemos, por ejemplo, mayor manipulación de materiales. Sí, esto es inevitable. Debido a la diversidad de flujo que podemos nosotros tener y que existe para los diferentes productos, es posible que uno de los productos recorra distancias que ya recorrió, ¿sí? Es decir, hay mayor manejo de materiales.
Claro, si nosotros vamos a cambiar la secuencia de las operaciones por X o Z motivo y en vez de dirigir el producto hacia un área, la vamos a dirigir a otra área, entonces inevitablemente se va a producir este fenómeno de que el producto en proceso de elaboración o el material que está en proceso de transformación tenga que recorrer una distancia que ya recorre, ¿ya? De todas maneras, es una desventaja, pero de todas maneras, esta distribución sigue siendo apropiada, ¿no? Segunda desventaja, control de producción difícil y complicado. Yo diría dificilísimo y extremadamente complicado. ¿Por qué es difícil el control de producción? Miren ustedes, es necesaria una atención minuciosa para coordinar la labor. La falta de control mecánico sobre el orden de sucesión de las operaciones significa empleo de órdenes de movimiento y la pérdida o retraso posible de trabajo al tener que desplazar de un departamento a otro. Aquí les voy a decir algo. A diferencia de lo que ocurre en una distribución lineal o por producto, donde el control era más fácil, más simple, ¿se acuerdan? Esa era una ventaja. Aquí es más difícil porque además necesito personas que hagan el control, que conozcan con mucho detalle la naturaleza y las características de todas las operaciones que forman parte del proceso. Es decir, tiene que ser una persona con experiencia y que sepa cómo se hace para poder controlar, ¿ya? Eso es lo que complica. Además, como no es una ruta que responde a, bueno, no diré ruta, no es una trayectoria lineal que sigue una secuencia lógica de operaciones, más bien las operaciones son aleatorias, ahí es donde se complica, ¿ya? Ahí es donde se complica el control. No es que no se pueda hacer, al final se termina haciendo el control, porque el control siempre tiene que existir, pero es más complicado, ¿ya? Tercer desventaja, entrenamiento limitado. El entrenamiento de los operarios es bastante difícil, ya que estos se especializan en una sola área para hacer diversidad de operación. Claro, si yo hablo del área de máquinas y herramientas, entonces mis operarios tienen que saber operar tornos, tienen que saber operar fresadoras, tienen que saber operar rectificadoras. En realidad, toda la gama de máquinas que tengo en esa área, ¿no? Entonces, eso dificulta el entrenamiento. ¿Por qué? Porque son conocimientos y habilidades que se tienen que ir desarrollando muy diversas y en algunos casos con cierto nivel de complejidad. A ver, está el caso de la manipulación de las fresadoras que requiere de unos estudios muy complejos que son más complejos que en el caso de los tornos inclusive. ¿Ya? A eso se refiere. Bueno, jóvenes, ahorita se nos va a cortar, se está terminando el tiempo, se interrumpe la sesión y les voy a pasar el link. Esta desventaja es también muy lógica que sea una desventaja. Me refiero a que en este caso vamos a tener una mayor superficie de suelo ocupada, ¿ya? Mayor espaciamiento entre equipos o entre departamentos, lo cual requiere a su vez de mayor cantidad de pasillos, ¿sí? Esto se refiere que en el estudio de distribución en planta debemos consultar las normas, ¿ya? Que nos especifican qué distancias debe haber entre una máquina y otra máquina, qué ancho deben tener los pasillos en función de ver si son pasillos para equipos de manejo de materiales o son pasillos para circulación de personas. Entonces, si comparamos este tipo de distribución por proceso con la distribución por producto, evidentemente aquí se requiere mayores espaciamientos, mayores anchos de pasillo, mayores separación entre máquinas. Por lo tanto, la suma del área, ¿no? O de la superficie total que vamos a ocupar va a ser mucho más considerable
en comparación con el área o la superficie que ocuparíamos si trabajamos con una distribución de tipo lineal, ¿ya? Es decir, en la distribución de tipo lineal o por producto es más compacto el sistema de producción, ¿ya? Es más compacto, por lo tanto eso va a requerir un área o una superficie más pequeña. Eso también va a incidir en las dimensiones de las naves industriales que tengamos que construir. Entonces, fíjense cuán importante es realizar este estudio de distribución. El dimensionamiento de las naves industriales va a surgir de este estudio de distribución que hagamos en planta. ¿Ok? Bueno, la quinta desventaja tiene que ver con el mayor tiempo total de fabricación. ¿Se acuerdan que en la distribución lineal o por producto, los tiempos se trataba de que sean constantes, el flujo de material sea constante, entonces la tasa de producción es constante. ¿Pero qué es una tasa? La tasa es la cantidad de unidades producidas por una determinada unidad de tiempo. Es decir, tantos productos por hora. Por lo tanto, puedo determinar tantos productos por día, tantos productos por semana, tantos productos por mes. Esa es tasa de producción. ¿Ya? Entonces, en este caso voy a requerir mayor tiempo total de fabricación. Esto debido a las necesidades de transporte y porque el trabajo debe llevarse de un departamento a otro antes de que sea necesario, con objeto de evitar que las máquinas se detengan. Esto es cuando en ese marco de la flexibilidad decidimos cambiar la ruta, ¿no? La trayectoria del material. Entonces, eso va a hacer que, como les dije hace un momento, recorra las mismas distancias que ya recorrí, pero además ahora me estoy dando cuenta, ¿no es cierto?, de que también va a implicar mayor tiempo. ¿Ok? Pero de todas maneras, pese a esto, es todavía una forma de trabajo que alcanza niveles de eficiencia, porque si bien es cierto, se tienen algunas desventajas, pero hemos visto que hay otras ventajas que son muy sustanciales también. ¿Ok? Al final, ¿qué es lo que ocurre en la vida, jóvenes? Siempre vamos a tener pros y contras. Entonces, todo lo ponemos en una balanza y mientras la balanza se incline hacia el lado de los pros, es decir, hacia el lado de las ventajas, está perfecto y podemos decidir en ese sentido. Es simplemente eso. No hay un modelo de distribución que sea perfecto. La perfección no existe en fabricación, ¿sí? Por eso es que cuando estudiamos metrología, vemos que hay tolerancias dimensionales en las partes que se van a fabricar. Entonces, esas tolerancias me establecen límites mínimos y máximos en los cuales puede haber una variación de las medidas dimensionales. Lo que no podemos admitir es que las variaciones estén por fuera de esos límites, es decir, que se salgan del rango de la tolerancia. Pero bueno, eso es otra cosa. A ver, finalmente tengo la acumulación de trabajo. Hay mayor cantidad de productos en proceso, lo cual trae consigo la formación de cuellos de botella en algunos departamentos. ¿Sí? Es decir, en algunos departamentos, algunas áreas de máquinas se van a ver saturadas con muchas piezas esperando a ser trabajadas en esa área. ¿Ya? Pero en el marco de ese control difícil, complicado que decíamos hace un momento, yo tengo que poder detectar eso y ver cómo lo redistribuyo, si puedo mandar a otra área y que vuelva después mientras se va descongestionando esa área. Entonces, por eso les decía, aquí el control es vital, es importante para mantener siempre equilibradas las áreas de trabajo. Claro, como no hay una secuencia lógica, esto se puede salir de control si nosotros nos descuidamos. ¿Ok? Eso con respecto a las desventajas. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, ingeniero? Perfecto. Voy a guardar nuevamente los datos del chat. Esperen un ratito. Ahora sí, ya tengo la asistencia de esta segunda sesión. Bueno, veamos ahora el último tipo de distribución,
la distribución en planta por posición fija. Dentro del video y las imágenes que les he compartido, hay varios ejemplos de distribución en planta por posición fija, ¿ya? Por eso les digo, si no lo han hecho, estoy seguro que algunos estudiantes ya lo han mirado, pero también estoy seguro que otros todavía no lo han hecho, así que háganlo, ¿ya? Háganlo para que puedan comprender de mejor manera esto que estoy explicando en este momento. Este tipo de distribución es apropiada, escuchen bien esto, cuando no es posible mover el producto debido, puede ser a su peso, ¿ya? Puede ser debido al tamaño o tal vez a la forma, al volumen o debido a alguna otra característica particular que lo impida, ¿ya? Entonces, cuando no podemos mover el producto, el material, ya sea por cuestiones de su peso, su tamaño, forma, volumen o alguna otra característica particular que no lo impida, entonces se trabaja con una distribución que se denomina por posición fija. Ahora entenderán de dónde viene el nombre, ¿no? Posición fija. Fija quiere decir que no se va a mover, ¿no? Esta situación ocasiona que el material base o principal componente del producto final permanezca inmóvil, es decir, permanezca estático en una posición determinada. De forma que los elementos que sufren los desplazamientos son el personal, es decir, la mano de obra, ¿ya? La maquinaria. ¿Se acuerdan qué características tiene que tener esta maquinaria? Lo expliqué en una clase que tuvimos la semana pasada. Tienen que ser portátiles, dijimos, ¿no? Las herramientas y los diversos materiales que no son necesarios en la elaboración del producto, ¿ya? Entonces, ¿cómo les explico? Esta distribución es ideal para cuando se van a fabricar productos que son de gran envergadura, de gran tamaño, ¿ya? Donde siempre vamos a tener un material base, ¿sí? Vamos a tener un material base sobre el cual vamos configurando otros componentes. Cuando digo configurando, me refiero a hacer el montaje o el ensamblado de los demás componentes, ¿ya? Entonces, esos demás componentes que son más pequeños, esos sí se mueven. Se mueve la mano de obra, se mueven los equipos, se mueven las herramientas, pero ese componente principal, el más grande, el más pesado, ese ya no se va a mover, ¿ya? Ese ya no se va a mover. Entonces, para eso es ideal. Todo lo anterior ocasiona que el resultado de la distribución se limite, en la mayoría de los casos, simplemente a la colocación de los diversos materiales y equipos alrededor de la ubicación del proyecto y a la programación de las actividades. ¿Qué quiere decir esto, joven? Cuando dice todo lo anterior ocasiona que el resultado de la distribución se limite, en la mayoría de los casos, a la colocación de los diversos materiales y equipos alrededor de la ubicación del proyecto y a la programación de la actividad. Quiere decir que este es el tipo de distribución más simple que puede haber. Es decir, ni siquiera necesitamos un grado de estudios muy superiores ni de especialización, porque aquí nos va a funcionar muy bien la lógica y nuestro sentido común para ver cómo organizo todo alrededor del proyecto, ¿no? Por si acaso, vamos a ver enseguida algunos ejemplos, pero bajo este criterio se realiza la construcción de un edificio, por ejemplo, la construcción de un puente, la construcción de una nave industrial. Un puente, si ustedes se fijan, se construye en una localización fija. No es que construyo el puente y luego lo puedo llevar a otro lugar. No, el puente se construye en el lugar donde va a funcionar. El edificio se construye en el lugar geográfico donde va a quedar de manera permanente. Una nave industrial, lo mismo. Pero, ¿qué hago? Tengo el cuerpo principal y alrededor de ese cuerpo principal yo voy agregando los otros elementos para
terminar de configurar el edificio, terminar de configurar el puente o terminar de configurar una nave industrial. Y lo voy haciendo parte por parte, es decir, pieza por pieza. En el caso de las naves industriales, hablamos de elementos estructurales. La estructura es la nave industrial terminada, pero está compuesta por varios elementos estructurales. Voy a necesitar las columnas, voy a necesitar las vigas, las cerchas, ¿no? Los tirantes, los tesadores. Voy a realizar la armadura en el techo y luego sobre la armadura la cubierta. Entonces todo tiene un procedimiento establecido, pero que se hace en un determinado lugar. A eso se refiere. Se utiliza, escuchen bien esto, cuando existe gran dificultad de mover el producto. Bueno, eso ya lo vimos. O cuando se fabrica un solo tipo de sistema con gran variedad en los requerimientos. También cuando el volumen de producción es bajo. ¿Ya? Presten atención a ese detalle. Cuando el volumen de producción es bajo. ¿Ya? O sea, se fabrica en muy poca cantidad. Pero el volumen en dinero es alto. ¿Cómo funciona esto? Pocas unidades, pero esas pocas unidades que se fabrican son muy costosas, cuestan mucho dinero. Por eso dice volumen en dinero alto. Miren, cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta. Bajo este concepto se fabrican turbinas hidroeléctricas, por ejemplo. Bajo este concepto funciona toda la industria aeronáutica y la industria naviera. Las turbinas hidroeléctricas, jóvenes, son equipos exageradamente grandes, voluminosos, pesados, todo lo que dijimos hace un momento. Y entonces se fabrican bajo este tipo de distribución. Pero ¿cuánto llega a costar una turbina? Una turbina llega a costar, no vamos a hablar de miles de dólares, vamos a hablar de millones de dólares. Ahora, ustedes pónganse a pensar, las fábricas de turbinas en el mundo, ¿ustedes creen que fabrican turbinas como si estuviéramos embotellando gaseosas? No, se fabrican muy pocas unidades, pero tiene mucha ingeniería, tiene mucha innovación, mucho desarrollo tecnológico. Por eso es que cuestan mucho dinero. De la misma manera, va a ocurrir en la industria aeronáutica con la fabricación o con la construcción de aeronaves. Las aeronaves no se fabrican como los automóviles en serie, no. Se fabrican uno a uno en los hangares donde se hace el montaje. Lo que se va a fabricar en serie es los productos, las partes o los componentes. Pero el ensamblado final se tiene que hacer uno por uno. ¿Cuánto llega a costar un avión? Hablemos del más pequeño, un Boeing 727 serie 200, o hablemos del más grande, un Boeing 787 serie 800. ¿Cuál es el precio que tiene? Y lo mismo, ¿no? Es un precio exorbitante. Ahora, en la industria naviera, nosotros como país somos un país, ¿cómo se dice? Se me fue el término, no tenemos salida al mar, Mediterráneo, ¿sí? No tenemos salida al mar, por lo tanto, nuestra industria naviera casi no existe, ¿no? Porque esto va a existir en los países que tienen costa y entonces ahí construyen los astilleros y en los astilleros se construyen los grandes barcos, ¿no? Existen técnicas constructivas para los barcos y entonces se ajustan a un tipo de distribución por posición fija. Imagínense un barco, un barco de transporte de contenedores o estos barcos que se usan para los cruceros, para transportar personas, ¿no? Que son como ciudades flotantes por el tamaño y la envergadura, imposible de pensar de ponerlos en una línea de montaje dinámica y que se vaya moviendo como se mueven los automóviles en el proceso de ensamblado en la fábrica. No, estos están estáticos y se van configurando en ese lugar, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las características de la distribución
por posición fija. ¿Qué ventajas tiene Ingeniero, este? también podrían entrar en esa zona las grandes maquinarias que utilizan en la minería, ¿no? Como esos grandes vehículos que usan transporte, los grandísimos taladros que fabrican. Sí, correcto, correcto. En la minería se usa mucho vehículo, tipos volquetas que son enormes, ¿no? Y otros equipos. Un fabricante muy referente a nivel mundial para esto es Caterpillar, ¿no? Caterpillar fabrica bajo ese concepto porque son extremadamente pesados, extremadamente voluminosos, entonces se hacen bajo este criterio. Excelente, excelente comentario, excelente observación. Y seguramente Gracias, ingeniero. hay otros tipos de equipos como por ejemplo los que se utilizan en la industria petrolera, los taladros, se fabrican igual bajo este principio. Nosotros hemos colocado 3 ejemplos de las turbinas hidroeléctricas, la industria naviera y la industria de la aviación, porque digamos es lo más común de poder ver, pero hay equipos especializados muy grandes que se fabrican así. Vieron, por ejemplo, ahorita me hace recuerdo lo que comentaba el estudiante, incluso les pasé al grupo de WhatsApp el reactor que llegó de México y se ha instalado en la planta siderúrgica del Mutún. ¿Lo vieron? El equipo ese es enorme. Sí, Cuando ingeniero. ese, cuando ese equipo llegó, miren cómo es la logística, por eso es importante, yo siempre hago hincapié en eso. ¿Cómo hago llegar ese equipo con esas características desde México, que es donde se fabricó, hasta Bolivia, específicamente Santa Cruz, específicamente Puerto Suárez, para hacer el montaje? Entonces, tengo una variedad de alternativas, entonces tengo que estudiar cuál es la mejor alternativa. Ese equipo ha salido por la costa. México es un país privilegiado, tiene salida o acceso a las dos costas, a la del Pacífico y a la del Atlántico. Entonces, ha tenido que salir por la costa del Atlántico, viajar en barco hacia el sur, llegar al puerto en la Argentina, al puerto de Buenos Aires, y entrar por la hidrovía en Barcaza, la hidrovía Paraguay-Paraná. Y luego, en el puerto ya boliviano de la hidrovía, eso se traslada a un camión, pero un camión especial por el tamaño, y tuvieron que cerrar la ruta desde el puerto hasta la planta siderúrgica del Mutún. Cerraron la carretera para que no circulen otros vehículos porque ocupaba todo el ancho de la carretera. ¿Ya? Entonces, son condiciones de transporte ya muy especiales debido al tamaño. Y vieron el montaje, ¿no? Y ese montaje no es manual, se utilizan grúas, y esto de las grúas, les ponía yo un comentario, es lo que vamos a estudiar cuando veamos manejo de materiales, que es la siguiente unidad. Entonces, les envío a esos jóvenes para que, a ver, 2 cosas. Primero, conozcan que ese proyecto cirúrgico del Muctún, que es un proyecto anhelado por Santa Cruz, ya más casi 50 años van a ser. Ahora vemos que recién se está materializando, ya se está concretando, y es bueno que ustedes como ingenieros industriales que vayan conociendo, porque a ver, se los digo ahora, ¿qué fecha es ahora? 26 de octubre. Nada raro que alguno de ustedes termine trabajando allá cuando eso empiece a operar y ustedes ya estén graduados de la carrera. Entonces, hay que tener ese conocimiento, y lo otro es para motivarlo, porque una cosa es vernos en el aula, la pizarra, el proyector, la explicación, profesor. A mí me gusta ponerlos en situaciones reales, ¿no? Mostrarles cosas reales para que vean cómo funcionan en realidad las cosas en el ámbito ya del mundo del trabajo. Entonces, por lo menos les comparto ese video, les comento otras cosas, otras situaciones, para que ustedes cuando ya les toque enfrentar el desafío de ejercer la profesión de ingenieros industriales, muchas cosas que vean ya no les resulten demasiado raras o demasiado novedosas. Es decir, la idea es que se familiaricen poco a poco. ¿Ya? Entonces, sí, muchos equipos en realidad se van a fabricar. Entonces, ese reactor, que por si acaso es la columna vertebral de todo el proceso siderúrgico,
Han oído hablar cuando ustedes ya saben hacer diagramas de flujo, ¿no? Y un diagrama de flujo, ¿para qué me sirve? Para representar un proceso. Y entonces en un proceso yo identifico puntos críticos. En el proceso siderúrgico, lo que va a ocurrir en el reactor es la parte más crítica de todo el proceso. ¿Ya? Entonces, ahí está, y eso se fabrica bajo este concepto. Bueno, vamos a ver las ventajas. Menores costos por manejo de materiales. Reduce el manejo de la pieza, perdón, reduce el manejo de la pieza mayor a pesar de que aumenta la cantidad de piezas a trasladar al punto de montaje. Claro, la pieza más grande, más pesada, más voluminosa, no la movemos, esa está estática y lo que vamos a mover son o vamos a manejar son materiales menores. ¿Ya? Entonces los costos disminuyen. Esta ventaja es muy interesante, permite el trabajo simultáneo, permite que operarios altamente calificados completen su trabajo en un punto y hace recaer sobre un trabajador o un equipo de montaje la responsabilidad en cuanto a la calidad, ¿sí? El trabajo simultáneo tiene que ver con poder ejecutar varias operaciones o varias tareas al mismo tiempo. Pero aquí hay algo interesante. Los operarios en este tipo de trabajos son altamente calificados. Aquí no tengo personas sin experiencia o con una capacitación intermedia, ¿ya? Necesito personal muy calificado. Además, voy a tener alta flexibilidad de operaciones. Permite cambios frecuentes en el producto o productos diseñados y en la secuencia de operaciones. No requiere de una ingeniería de distribución muy organizada ni costosa. Un planning de producción, es decir, una planificación de producción y precauciones contra las interrupciones en la continuidad del trabajo. Aquí no hay manera de que el trabajo se detenga. Puede faltar un componente y esa persona que tenía que colocar, hacer el montaje de ese componente, podemos ponerla a realizar otra actividad, porque imagínense la envergadura del trabajo. Es enorme. Entonces hay muchas cosas por hacer. Entonces aquí no hay posibilidad de que la mano de obra esté ociosa, ¿sí? Diversificación de productos. Se adapta a gran variedad de productos y a los cambios intermitentes en su demanda. Esta es una gran realidad. Nosotros podemos fabricar bajo este tipo de distribución una gran variedad de productos, ¿no? Y podemos absorber fácilmente los cambios intermitentes en la demanda. Si queremos acelerar el proceso de producción para tener mayor cantidad de unidades en un determinado lapso de tiempo, lo podemos hacer si es que aumentó la demanda. Pero si disminuye la demanda, también puedo bajar el ritmo de la producción sin ningún problema, ¿ya? Entonces, puedo tener una diversificación de productos. Entre las desventajas, bueno, esto de aquí es inevitable. Voy a tener altos costos de inventario. Los costos de inventario de productos en proceso son altos debido al alto costo del producto terminado. Vamos a usar un solo ejemplo. Supongamos la fabricación de aviones. El elemento propulsor en los aviones es la turbina y un avión lleva mínimamente 4 turbinas, ¿sí? Les mentiría si quisiera decirles una turbina para aviones cuesta tanto. No tengo referencia en este momento del precio. Pero a ver, hagamos de manera conjunta el ejercicio de pensar. Una turbina cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha ingeniería, mucho desarrollo en su fabricación. Entonces, yo tengo que tener en almacén, como parte de mi inventario, turbinas para que llegado el momento yo las retire del almacén y haga el montaje en los aviones. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere cuando dice altos costos de inventario. ¿Por qué? Porque son artefactos, son partes que son muy costosas, ¿no? No es lo mismo que tener en una fábrica, por ejemplo, en el almacén voy a tener correas, voy a tener rodamientos, pernos, para cuando yo necesite hacer un cambio en una máquina,
retire del almacén. Y eso es parte de mi inventario, ¿ves? Pero son productos cuya cuantía es pues insignificante al lado de una turbina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere como desventaja los altos costos de inventario. Vamos a tener también altos costos de inversión. Requiere el uso de máquinas de propósitos especiales con gran tiempo de ocio. ¿A qué se refiere máquinas de propósitos especiales? Son a las que yo me refiero como máquinas muy altamente especializadas. Solo realizan una operación. Entonces, eso significa que estas máquinas sí van a tener un gran tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque cuando terminen su tarea, su actividad, van a dejar de funcionar hasta que las volvamos a necesitar. No puedo hacer otra cosa con ellas. ¿Ya? También vamos a tener una baja utilización de las máquinas. O sea, la tasa de utilización de las máquinas es baja debido a los bajos volúmenes de producción. Aquí no estamos hablando de producción en serie, de producción de los productos que hemos mencionado. Son pocas las unidades que se fabrican. ¿Ya? Son pocas las unidades que se fabrican. Entonces, esa situación. Finalmente, voy a tener una mano de obra muy costosa debido a la naturaleza altamente especializada en las actividades desarrolladas. En la fabricación de aviones voy a encontrar muy pocos técnicos, normalmente todos son ingenieros, ¿no? En las operaciones de fabricación y de montaje. Eso hace que, dada su nivel de especialidad y capacitación, el costo de la mano de obra sea muy alto, ¿ya? Y finalmente es muy sensitivo a los cambios debido a la naturaleza misma de los productos, bajo volumen de producción y altos costos de los recursos de producción. Entonces, es muy sensitivo a los cambios. No podemos nosotros pensar en este tipo de distribución cuando voy a querer fabricar volúmenes muy altos, ¿no? Esto está pensado para bajos volúmenes de producción y tomando en cuenta que voy a tener altos costos de todos esos recursos que voy a necesitar para la producción. Altos costos de los materiales, altos costos de las máquinas, altos costos de la mano de obra. Imagínense. Entonces, es una, es una, es un rubro muy particular, ¿no? Y un tipo de distribución bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante especial, bastante característico, que no es asimilable a cualquier tipo de producto. Dentro de las imágenes que les he compartido y en el video que se explica, si mal no recuerdo, creo que sí está, se ha colocado también, esto se usa para la fabricación y el montaje de estos dispositivos para generar energía eléctrica a partir del viento, es decir, de la energía eólica. ¿Ya? Los países nórdicos de Europa, Noruega, Suecia, Finlandia, llevan la delantera en producción de energía eléctrica a partir de energía eólica porque tienen parques de estos rotores en el mar, ¿sí? Entonces, el montaje de eso también son componentes muy grandes y el montaje también es muy característico, ¿ya? Entonces, esa situación. Tengo 6 estudiantes que recién se han anotado. ¿Qué pasó? Ya guardé la asistencia hace rato. ¿Se han conectado muy tarde o qué pasó? Entonces, voy a ver, ¿ya? Bien, jóvenes, esa esa es la primera unidad. Espero que ya con esto concluimos. Esta presentación la tienen completita en el aula de Classroom. Hay que repasarla, hay que ver los videos de las partes que hemos avanzado de esa manera y entonces también analizar el video y las imágenes de los diferentes tipos de distribución ya con casos reales. Cuando vean eso, los que no lo han visto van a poder entender muchas cosas que de repente en estas explicaciones han ido quedando como que pendientes, ¿ya? Entonces,
la sugerencia es vean, porque incluso de esa parte es que se va a hacer la evaluación, entonces no hay forma de no mirar, ¿ya? Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos, espero que la próxima semana ya estemos en condiciones normales para poder continuar desarrollando nuestro trabajo, ¿ok? Que tengan muy buen día. Gracias, ingeniero.